en vez de dejar de gritar, ponernos rabiosos, que nos gane el fanatismo, el odio como ocurre hoy, ¿viste lo que pasó en Santa Fe? Yo no puedo entender que vayan a la casa de un juez a tocarle la corneta, a gritar para ver cómo falla. Me parece que algo nos está pasando a los argentinos. Sea a la casa de un juez, como fue en su momento lo de Cristina, o a la casa de Macri. Sí, pero hay como diferentes niveles de urgencia, el diálogo... No, pero lo que quiero decir que hay una tendencia, sí, pero quiero vincular con esto, hay una tendencia de algunos sectores que buscan la destrucción de todo, incluso la verdad. Y lo que hay que buscar es poner la verdad sobre la mesa, hacernos cargo de lo que nos corresponde y ver cómo lo resolvemos en el mediano y largo plazo, pero empezando ahora, no empezando dentro de 20 años. Y en eso tiene que ver, perdona que te robo un minuto más, el trabajo. Yo insisto con el tema del trabajo y creo que hay que hacerlo en el propio barrio. Vos podés hacer decenas de obras, pequeñas y medianas obras públicas. No aparece quien pero te vuelvo a repetir, si hay 12.000 ollas que funcionan todos los días y se administran cientos de miles de familias que van a retirar la comida y no lo hace el Estado, lo hace la organización popular, ¿por qué el Estado, la iniciativa privada y la organización popular no lo va a poder hacer? ¿Por qué creemos que no? Por algún motivo no se está organizando. Porque no creemos en la posibilidad de darle participación a los actores de la sociedad civil, de la comunidad organizada. Hace más de una hora que los estoy escuchando y no caigo de mi asombro. Argentina se ha convertido en un territorio sin ley. Esa es una de las respuestas por qué la gente se apersona al frente del domicilio de un juzgado. Lo que se están olvidando es que, más allá del trabajo, más allá de la bancarrota, más allá de todo, lo primero que vos tenés que sostener es la ley. Si vos permitís, porque 2.500 tipos no llegan a un lugar como paracaidistas, hay toda una organización. Inti tiene muy buena intención y hace años que los conocemos bregando siempre por lo mismo, pero desde el momento en que solamente uno te contesta y los demás no te dan bola, es porque subrepticiamente hay todo un andamiaje, hay todo un sistema que vive de esto, que vive de los 2.500 que están instalados ahí. Y que hay que pero cortarlo de alguna solamente manera. no terminan los 2.500 ahí. Nadie dice nada de lo que pasa en la Patagonia, que es más viejo todavía, que están usurpando tierras. Chicos, la primera garantía de la Constitución se han cagado en ella desde hace meses. Hay lugares como Rolando, el libre una tránsito de las cosita, personas una cosa. y el derecho de la propiedad privada. Rolando, desde hace 7 meses estamos violando sistemáticamente lo mismo. Primero, me invitaste a charlar, yo quiero charlar, no me gusta que el señor grite, no me gusta que diga malas palabras. Pero déjame, yo no te interrumpí. Creo que así no se logra. Enojando no lo vamos a lograr. Quizás tenga razón, alguna cosa la podemos evaluar. Y no fueron a un juzgado, fue al domicilio de un integrante de la Corte Suprema, con el cual puedo tener coincidencia y muchas diferencias, o lo que sea, pero no tenemos que ir a la casa de nadie. Si esto lo alentamos, si lo empujamos desde algún sector del macrismo, si creemos que este es el camino, estamos equivocados. El camino es bajar los decibeles, no enojarnos, tratar de dialogar. Todos tenemos, él debe tener su verdad, yo la mía, Inti, sumarla, y de una vez por todas laburemos y discutamos para resolver problemas, no para discutir quién tiene razón y dentro de 2 años estamos peor. Si hacemos esto nos perdemos una oportunidad histórica y Argentina puede ser peor. Si elegimos otro camino, que es consensuar, acordar, pensar distinto, porque somos distintos partidos políticos, tenemos distintos intereses, no somos, somos una democracia diversa y empezamos a resolver el problema con la participación de la sociedad, con la organización popular, con la actividad privada en términos económicos, Argentina puede salir adelante. A mí me da miedo que entre tanto diálogo y diálogo no pase nada. Sean soluciones te dije claramente, diálogo para resolver cosas, en la emergencia y en el mediano y largo plazo. Mauro, sí, mostrame ahí. Sí, porque estaba también hablando con las personas que están aquí en Roló y están algunas de ellas, por ejemplo, la mujer que en este caso lógicamente no, o por lo menos en su caso particular, no quiere hablar frente a las cámaras, justamente me decía algo con respecto a lo que vos me preguntabas anteriormente. O sea, es una mujer que antes de esta pandemia, es decir, antes de lo que sucedía a partir del 19 de marzo, estaba trabajando en las casas como mujer que va justamente 3 veces por semana, me decía ella, a una casa puntual, claro. Iba, limpiaba, exactamente, y a partir de eso y de la imposibilidad de poder hacerlo ahora, es que no solo termina
O sea, se cayó un escalón, no solo otra cosa de lo por que ahí puede, tenía en realidad. tenía un laburo que le daba unos mangos, estaba bajo la línea de pobreza, pero el perder ese laburo la llevó a situación de calle, es caerse varios escalones. Exacto. Justamente por este tema que me hacía mención, 3 veces por semana iba a una casa. Con eso podía pagarse el alquiler de una habitación sola, está ella, en un hotel aquí de Plaza 11. A partir que eso se le termina cayendo en situación de calle. Claro. Y además tratando de tener un ingreso como puede. Me mostraba, de hecho, algunos panes que está vendiendo para tener, aunque sea el más mínimo ingreso, porque se cayó automáticamente de lo que es la cuestión laboral, por supuesto. Sí, en ti. Mira, yo quería hacer algo que puede parecer medio raro, pero te juro que no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre tomar agua y lo que pasa después con el agua que uno toma y la circulación sanguínea? Que el corazón, creo, no bombea más que media de esta botellita, ¿no? No, más o menos. Más o menos. Sí, Un más. corazón bombea media de esta botellita y llena una pileta olímpica por año. ¿Sí? El dinero es al cuerpo social, decía un economista francés del siglo XVIII, lo que la sangre al cuerpo humano. Zona no irrigada se gangrena. Vos hoy tenés en Sarmiento y 25 de Mayo, Sarmiento y 25 de Mayo es Mercado de Capitales, a una cuadra, al 266 de San Martín, en el Banco Central, guardados 30.000 millones de dólares en pesos, 2,6 millones de pesos, el tanque más grande de dinero que te puedas imaginar, que como la actividad económica está absolutamente paralizada, no circula, ¿sí? No hace ni de agua ni de sangre, ¿tá? Y el Estado cree que lo que tiene que hacer es repartir plata. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Vos decías recién, ¿quién organiza este quilombo? En 3.000 barrios de Argentina, 3.000 fideicomisos de urbanización social al costo. ¿Está bien? En 3.000 barrios de Argentina, 3.000 fideicomisos de urbanización social al costo. Yo lo he jodido varias veces al chino diciéndole, algún día tienen que hacer la fiduciaria Evita. Ellos convencidos de que tienen que hacer un movimiento social y yo que quiero que hagan una fiduciaria. Dame un segundo. Lo que hay que hacer hoy es ponerle crédito para crear riqueza estructural a todos los sectores medios que somos demandantes de crédito para crear riqueza estructural. Sí, yo soy dueño gente de... que no tiene casa. Rol, por yo ejemplo. soy dueño, vos sabés a qué me dedico, hago barrios, hago casa, construyo. Pero como toda la guita mía la tengo puesta en lo que laburo, yo no tengo el DERPA que quiero. Yo me puedo comprar un DERPA a crédito 100 metros más grande que el que tengo. Lo quiero comprar. ¿Está bien? ¿Sabés cuánta gente laburaría haciéndolo? Un montón. ¿Sabés cuántos docentes hay en la Argentina? Volvamos al remanido ejemplo. 800.000 de los que 400.000 alquilan. Ese dato yo lo tengo de cuando fui funcionario. Me lo dio el SUTEBA. El 46%... Sí, cantidad y cantidad de sindicatos Rolo. con gente que tiene alguna plata Rolo. y tiene un sueldo en blanco y no puede tener casa. Pero escúchame, ¿cómo no Porque estamos... nunca va a llegar una Rolo, vivienda. ¿cómo no estamos haciendo 300.000 viviendas para el personal de la salud? Ahora, ¿No se lo merecen de ¿alguna premio? vez ¿no se preguntaron por qué en la Argentina hay un banco hipotecario que no da préstamos hipotecarios? Sí, sí, tenemos un sistema financiero que gana plata a costa de, en general, de todos nosotros y no hay una inversión. Pero ahí son las van a cosas llevar que un año tenemos. gobernando, no puede. Rolo, Pero está perdón, como ¿puedo analistas. tirar un pero- dato, espera, fresco, Pero lindo? a mí me Esperá, por eso digo, pongamos todo en contexto. ¿Llevamos cuántos meses dijiste? Casi un año. 8 meses, 7, un año, querés dar Casi, como un año. casi un año. De ese año, que no es un año, pero pongamos que ya estamos el 10 de diciembre, tenés 9 meses de pandemia, donde se derrumbó la economía del mundo. ¿no? Pero La los Argentina. ministros siguieron cobrando el sueldo, los que no están Sí, laburando. pero sí, y Digo, el gobierno los que no ayuda- están en la el go- pandemia siguieron cobrando Y el el sueldo. gobierno ayuda, ¿Qué planes tienen? y el gobierno previstos? ayuda a que cobren muchas personas con el ATP, con créditos a tasa cero, 24%, el IFE, sostiene mucho el Estado, pero es insuficiente, no alcanza. Y es cierto que todos esos recursos que están en el mundo privado hay que ponerlos a trabajar, pero esto se logra si podemos pensar un modelo de país. Porque si no pensamos un modelo de país Pero común... la discusión del modelo del país se les No, va a pero pasar no los es- 4 no años. es discutirlo, es hacerlo. ¿Puedo aportar es un dato? hacerlo. Esperen, es hacerlo. vamos al archivo. Esperen, vamos al archivo. Vean esto. Los vecinos intentaron ocupar el parque indoamericano.
cientos de familias resistieron el avance de la policía. Hubo piedrazos, fuego y balazos. Fue una batalla campal que terminó en tragedia. Violentos incidentes se produjeron en el desalojo del Parque Indoamericano. La policía desde arriba al puente tirando bala de goma y bala de plomo. No nos vamos a ir del parque si no nos dan una vivienda a cada uno de los compañeros que se encuentran en este parque. Este enorme predio sigue tomado. Los vecinos de Lugano atacaron a los ocupantes devolvieron con piedras. Esto que usted está viendo está ocurriendo en el Indoamericano, en el parque. Grupos de vecinos se están enfrentando a piedrazos. En Villa Soldati hubo extrema tensión en la zona. Los incidentes comienzan cuando intentan desalojar el predio indoamericano. Bueno, esto es cuando un desalojo termina mal. Y el 1 de octubre se supone que la justicia puso un ultimátum para que se desalojen las tierras de Guernica. Y atención, pues la toma de Guernica es una toma mucho más amplia en superficie, porque son casi 100 hectáreas divididas en 4 barrios, pero hay mucha gente y además los que quieren resistir están convocando a más gente. ¿Cómo se puede terminar mal esto? Mira, Rolo, en primer lugar, perdón el exabrupto antes, pero lo que pasa es que en realidad acá lo que se está soslayando de prima facie es la ley. Vos tenés una constitución a la cual evidentemente nadie le da mucha pelota, en donde se consagra la propiedad privada. Acá se soslaya el derecho de propiedad privada. Todos sabemos que para que llegue la logística que te demanda poner, ya no 1000 personas ni 2000 personas, movilizar 500 personas a un asentamiento, no es una tontería. Todos sabemos que todas estas situaciones terminan derivando en asentamientos, que ahora se los denomina asentamientos populares, que terminan siendo villas miserias, que terminan siempre siendo territorio de narcos. Tumberizadas. Esto termina mal, o sea, porque empieza mal, porque si vos violentás la ley y en lugar de aplicar los instrumentos que la ley te brinda para poder sacar a la gente que está usurpando el territorio, vos te ponés a negociar, cualquier gil de cualquier 4 de copa se te sienta, te tira 4 hilos y te termina generando feroz problema. No, y además, fíjate, el ministro Larroque fue y se tuvo que bancar un apriete importante. Pero es que no se andan con chiquitas. A ver, si cuando ya no tenés absolutamente nada que perder, pues ya violentaste la ley. Esto es lo mismo que si tenemos un asalto a mano armada, salvando la distancia, simplemente violar la ley por armado o violar la ley sin armas, el riesgo que está es superfluo, entre comillas, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si para algunos casos, voy a dar un caso concreto, tenemos la pachanga que se armó acá enfrente, ¿sí? En 20 minutos, 40 minutos tenías 11 patrulleros, un helicóptero, toda una parafernalia por un efecto que no quiere propagarse, que no haya un efecto contagio, más allá del virus, de situación. En esto, como tiene un costo político, porque vamos a ser sinceros, yo no estoy en contra de la pobre gente, chino, ni mucho menos, pero el tema es, cuanto más tiempo dejas sin tomar una reacción rápida, más se complican las cosas. Dicho de otra forma, en una toma de rehenes vos tenés más riesgo después de la 10ª hora que en las primeros 40 minutos. Si no lo pudiste arreglar a los 40 minutos, mejor obrar con toda la energía, porque si no, en la 11ª hora se te van a parar de manos y el costo en vidas humanas va a ser más alto. ¿Vos ves que haya un riesgo, Chino, de que este ejemplo de la toma de Guernica, si no sale bien, cunda? Es bueno lo que mostraste para que recordemos lo que pasó en el Indoamericano. Eso no tiene que pasar. Eso es un disparate. Porque recordar que hubo 2 o 3 muertos. 2 muertos. 2. Uno de la Federal y uno de la Policía de la Ciudad, Metropolitana en aquel momento. Y dos personas que también estaban en la toma. Dos personas. Muertos fueron 2 personas de la toma. 2 personas de la toma, sí. Eso no tiene que pasar. Después podemos discutir si se hubiese evitado, yo estoy de acuerdo. Todo lo que vos me podés señalar, criticar todo lo que vos quieras y te doy la razón. Pero ahora tenemos un hecho concreto. Hay que solucionarlo sin violencia, aunque nos lleve tiempo. Porque la vida de una persona, aunque se haya equivocado ocupando un predio que no es de él,
y cuando hay pibitos, y cuando hay mujeres, y cuando hay gente desesperada, más allá del uso político, más allá de los punteros, más allá de todo lo que quieran decir, la vida vale más que cualquier otro tipo de situación material. Por eso yo valoro lo que está haciendo el gobernador Kicillof, valoro lo que hizo La Rocca, hay que ir, por supuesto, y a veces te maltratan, te interpelan. Bueno, somos funcionarios no para que nos aplauden, a veces para que nos critiquen y con razón, porque a veces también los vecinos tienen razón cuando te cuestionan o cuando te critican porque llegamos tarde. Pero yo valoro que demos la cara. Hay que estar ahí y eso hay que resolverlo, pero hay que resolverlo pacíficamente. Sí, lo que no significa que sigamos haciendo esto para que se vuelva a repetir. El tema es tener una política que yo digo, discutirla para concretarla y hacerla, pero con un consenso amplio de la política, de la sociedad, de los actores privados, porque no solamente es un tema del Estado y de la política, es un tema del conjunto de la sociedad, si no, no vamos a reconstruir Argentina. La reconstruimos juntos, y cuando digo juntos, lo que tengamos voluntad de hacerlo juntos, que te garantizo que somos el 80% de la sociedad. Tengo en línea a Miguel Ángel Pierri, abogado, y quiero ver su mirada sobre esto. Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Bueno, la verdad que escuchando al Chino, a los demás actores que están contigo en el programa, saber que el día 1 de octubre hay una resolución judicial que implica la desocupación de este predio, desocupación donde también se habla de una relocalización de las personas que están allí. La justicia paralelamente ordenó hacer un censo a través del Ministerio de Acción Social para saber cuál es la calidad de las personas que las ocupan. Nadie conoce la necesidad de vivienda que tienen miles de congéneres, miles de conciudadanos que están padeciendo problemas de vivienda. Pero la toma de tierras es delito, artículo 181 del Código Penal. Sí, y el problema es la lógica, porque si vos al tipo que toma le terminás dando algo para que se vaya, más allá de las necesidades, estimulás a que otros tomen porque siempre va a ser negocio. Te quedes o te vayas, siempre te vas con algo. El principio es defender el derecho de propiedad y tratar de que se produzca una relocalización de estas personas, por eso la presencia del ministro hoy por la tarde, y aquellos que no quieran entrar en el diálogo, evidentemente no hay ninguna resolución judicial, ni por buena o por mala que les interese. Acá está muy clara la voluntad puesta de manifiesto por el gobernador, por el ministro y por el cumplimiento de una ley que debemos una vez por todas comenzar a respetar. Sí, lo que pasa es ¿qué pasa si hay una muerte? Está bien, pero ¿qué pasa si hay una muerte? Porque en el indoamericano hubo muertes. Uno convoca al profesionalismo de las personas que tengan que llevar a cabo. Las fuerzas de seguridad son nada más que el brazo ejecutor de una orden judicial. Por lo tanto, tampoco hay que cargar ni contra nadie, ni verlo. Acá el día 1 de octubre se debe cumplir con una manda judicial. Y se debe cumplir justamente para encaminar un nuevo proceso en la República Argentina, para entrar en una Argentina más previsible, donde se pueda cumplir con la ley, donde se puede ir dando respuesta a este gravísimo problema social que heredamos después de años de gran frustración. Todos sabemos cuál era el estado económico y social del país a diciembre del 2019. Bueno, ni hablar de la pandemia, lo explicó muy bien Navarro, lo explicó muy bien Inti. O sea, el tema es que el día 1 de octubre, en lo personal, yo opino que debe llevarse la orden a cabo, en el marco de una relocalización. Frustrarla indicaría, una vez más, no respetar la ley y sentar un grave precedente. Sí, por supuesto, y ahí se acaba de mostrar una de las imágenes que es la peor postal que nos podés recordar, que es lo que pasó en el indoamericano. Yo las tengo muy presentes, 181 tomas de tierra en lo que va del año, Rolando. Claro. 181 tomas de tierra. Pero Cachito, Javier te quiere decir algo. Hola, Miguel. Mira, acá tengo el escrito del juez Miguel Rizzo, que es el juez de garantías, que muy claramente dice en su enunciado, el último enunciado, porque para volver a hacerse la toma, en este caso, el desalojo, dio los días 1, 2 de octubre y 5 de octubre, es decir, jueves, viernes y el lunes de la semana siguiente, si no se pudiera hacer el 1 y el 2. Hasta ahora me fijé recién en el servicio meteorológico, jueves y viernes nublado, con sol y nublado, no está anunciado lluvia, que eso sería un impedimento para la toma. Pero acá dice, mira, lo resalté, otorgándose la facultad al señor fiscal, en este caso Economía Alcorta, de recurrir al auxilio de la fuerza pública, la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupan el predio y de los bienes que así se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible. Y después, dice en otro apartado, previo, dice,
fijando como nueva fecha improrrogable para la efectivización del allanamiento para el lanzamiento masivo de los ocupantes de los lotes en cuestión para el día y lo que les contaba antes. ¿Qué quiere decir? El juez le dice, a ver, lo postergué una vez, no se programa, pero hay un dato. Bernie, el otro día hablando con Bernie, dijo, lo vamos a hacer, vamos a atenernos a lo que nos pide la justicia, podemos hacerlo, se va a tener que cumplimentar. Bernie dijo, yo quiero que esté el fiscal presente, no que esté en su despacho, que el fiscal esté en el lugar con nosotros para, obviamente... Sí. Y hay que decir que Bernie tiene experiencia porque justamente pusimos las imágenes del Parque Indoamericano porque el que llevó adelante el proceso de negociación posterior a la toma ahí surgió fuerte Bernie. Ahí fue Bernie, el debut de Bernie, digamos... Porque estaba en el Ministerio de Desarrollo Social en aquel momento. Exactamente, con Alicia Kirchner. Exacto. Bueno, ahí apareció el nombre, ¿se acuerdan ustedes? Entre otros detenidos, del Pitu Salvatierra. Claro. ¿Se acuerdan? El Pitu Salvatierra era quien instigaba a los vecinos de la Villa 20, no se vayan, quédense, resistan, bueno, que hoy es un dirigente político, digamos, que no alienta las tomas. Esto también hay que decirlo. Sí, Miguel Ángel. El juez de Cañuelas, que es el juez Rizo, que conozco, juez de garantías, yo suscribo totalmente la visión que tiene el ministro de Seguridad. Me parece que el director del proceso, en este caso, que es el fiscal, que es Condomía Alcorta, debe estar acompañando a las fuerzas de seguridad para dar las instrucciones que sean necesarias. Está bien, pero ¿qué ves ahí? Porque cuando Bernie dice que el fiscal esté acá y no esté en su despacho, ¿para qué es? Para que si algo sale mal, él sea corresponsable. El fiscal es el director del proceso, Rolando, por lo tanto, me parece que una situación como esta, todos los que estamos aquí reunidos por este tema, estamos advirtiendo realmente la grave situación de riesgo y hay que controlar el accionar de todos los actores. Y este proceso, que para mí va a ser un proceso progresivo de desocupación con relocalización, en el medio esperemos que no pase nada, tiene que estar el fiscal presente. Yo entiendo que el Procurador General de la provincia le va a dar instrucciones precisas al fiscal para que esté presente en estos días, hasta tanto se desocupe este predio y se recupere la propiedad y se la restituya a sus dueños. Ahí está previsto, ¿sabes qué? No solamente, obviamente, los distintos equipos para poder meterse en el terreno, desde camiones y demás. No va a haber topadora, ¿eh? No van a ver la imagen, eso es lo que no va a ver la imagen de arrastrando todo, sino que se va a levantar todo, se va a cargar en camiones para que se lo pueda llevar la gente. Pero va a haber ambulancias, ya están previstas, va a haber, obviamente, vehículos de traslado. Sí, todo eso es muy lindo, pero... Y guardia pediátrica. Está bien, pero todo eso es muy lindo, pero vos tenés en cuenta que vos tenés agrupaciones, trojistas, movimientos sociales súper radicalizados que van a hacer de esto un acto de resistencia para ver si, porque en su propio enfrentamiento, porque no están dentro del frente de todos, y van a hacer de esto una causa propia, o sea, que van a resistir ahí, van a llevar gente, aunque no tenga que ver con la toma, va a resistir a la policía, va a ser como una manifestación en la calle. Ese rol que se están jugando el futuro de las próximas ocupaciones. Exacto. Porque si esta se sale bien, es la primera batalla de una gran contienda que se va a poner en desarrollo. Sí, yo creo lo mismo. Tuve la oportunidad de leer la resolución del magistrado y, como bien dice Javier, detalla hasta los elementos con los cuales tienen que disponer y cómo se deben llevar a cabo. Por lo tanto, si esto no se logra por éxito, es porque alguien no tiene ningún sentido de buscar una solución. Y creo que tanto la Fuerza de Seguridad que la lleva a cabo, la justicia que dictó la resolución, el ministro de Acción de Desarrollo Social, el señor Larroque, el gobernador y el ministro de Seguridad están comprometidos a que esto se recupere ordenadamente y se pueda dar paulatinamente la solución. El problema social, lamentablemente, no lo vamos a solucionar en un día. Gracias, bueno. Gracias, Miguel Ángel. Te mando un abrazo. Vean, otra de las usurpaciones que después finalmente fueron desalojadas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Que recién vimos la del Parque Indoamericano. Puede que recuerden esta. Fue la del famoso barrio Papa Francisco. Supuestamente, ¿dónde está, señor? Mis niñas están traumadas, están en la casa ajena. Tienen que haber hecho la vivienda desde 2005. Nunca la hicieron. El gobierno es incapaz.
Volvimos a la Edad Media, se desaloja a la gente y se le queman las casas. Y están entrando las topadoras. Volvió la dictadura. Las topadoras derribando casas como en aquellas épocas. Derribar casa de pobre, qué cosa hermosa, ¿eh? Prensa, tengo derecho a filmar. Tengo derecho a filmar, me asiste la Constitución Nacional. Artículo 14 de la Constitución Nacional. Cambia la Constitución. Yo también estoy en peligro como vos, no te hagas problema. Y están tratando de parar a la gente, calma. Yo vengo a filmar nada más, es peligro. Por favor, che, por favor. No piedras, es una bola de goma. Por eso es una bola de goma. El desalojo fue en agosto de 2014, Sí. Gobierno de Cristina. Exactamente, sí. Y Macri en la ciudad. Y Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Y la Policía Metropolitana interviniendo. Ahí estaba la Gendarmería. Como en el Indoamericano. Claro, porque la Gendarmería era el Cordón Sur. ¿Te acordás que Nilda Garrea había formado el Cordón Sur, que también abarcaba, en este caso, junto con Prefectura, cerca de la zona de Riachuelo, Gendarmería, toda la otra? Es más, ahí en Lugano había un puesto de Gendarmería que lo atacaron. En una oportunidad lo habían atacado justamente en estos momentos de toma. Eso fue muy... Pero hay un dato interesante porque esas casas ya eran casas de materiales. O sea, la gente que había ocupado, de alguna manera, tuvo plata para comprar los materiales. ¿Pero te acordás la plaza de 3 de febrero? Claro, en la quiero plaza, decir, lo mismo. esto es la incidencia, lo que vos decías de la incidencia de la tierra. Si vos le das a pagar el terreno en cuotas... No pasa nada. Rolo, por eso se puede pagar y además pueden construir la casa. La toma en donde Bernie se convierte en el referente de ir con una cosa que se llamaba DINACRI, o se llamará, no sé, que era la Dirección de Intervenciones Críticas, algo así, y se convierte como en la persona que logra, digamos, qué sé yo, posicionarse como el que puede articular. Fue una gran toma en el borde del Camino Negro. Creo que el partido es Loma de Zamora. El barrio Cuba, ¿no era ese? Vos cuando cruzás el puente de la Noria, te vas y a la derecha, 4 pisos tienen las construcciones. ¿Vos te crees que era un problema para la persona pagar el terreno? El problema, yo quiero que esto lo entiendan en serio la audiencia, porque no importa que lo entiendan los políticos, importa que lo entienda el pueblo, porque cuando el pueblo lo entiende es como cuando el semáforo en rojo falta y chocan muchos autos, la gente putea porque hace falta un semáforo. El político va y lo pone. La gente no sabe lo fácil que es resolver el problema del suelo cuando sos el Estado. Es difícil cuando no sos el Estado. Cuando no lo hacen. Cuando vos sos el Estado, con un papelito y un cuadriculado, desvinculás un macizo de una persona física o jurídica y vinculás el campito a las 20, 30, 60, 80, 200, 500 o 3.000 personas físicas o jurídicas. Cuando antes Javier decía, pero ¿quién va a poner los servicios? ¿Cómo se financia? El punto es el siguiente, cuando vos no tenés un principal agente, cuando vos no tenés un consumidor, no le podés dar ningún servicio, no le podés cobrar, no le podés vender en cuota, tenés un quilombo. Lo que hace que un macizo grandote se convierta en un montón de cuadraditos
no es la voluntad de la gente o la cinta peligro, es un papel. ¿El título de propiedad? No es el título de propiedad, es la aprobación de un plano de subdivisión al cual por ahí le faltan para convertirse en un título 10 años. Nordelta vendió, construyó, hizo montones de casas en el marco de un proceso de subdivisión. Yo lo que te digo es esto, Rolo, que es lo que hay que entender. Si los dueños del campito de Guernica no lo quieren vender, tienen todo el derecho del mundo a no quererlo vender. Ahora, yo te juro que a 20 cuadras de ahí Hay hay alguno 4 que lo quiere vender. Pero te lo juro. Acá justamente tenemos uno que no lo quiere vender, que es Guido Giana, concejal de Presidente Perón, que además es dueño de un campo que está al lado de la toma de Guernica. Guido Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están todos ahí en el piso? Bien. ¿Qué haces en tu campo? O sea, ¿para qué lo usas o para qué lo ibas a usar? Es un campo familiar en el que siempre criamos vacas, hicimos cría y engorde de vacas. Yo tengo 33 años y hace 33 años que vivo acá y lo hacemos, ¿no? Y en este punto, si la toma prosperara, ¿tu campo podría seguir funcionando o se complica? Mirá, este lugar ya está complicado hace mucho tiempo porque obviamente nos cortan alambrados, más allá de la toma nos cortan alambrados, nos roban vacas, entonces... Bueno, eso te iba a decir, si vos tenés una villa al lado, la vaca te veo mal, ¿eh? Sí, tenés un límite de compra de vacas porque a la noche las tenemos que encerrar y le ponemos una alarma. Entonces es una situación con la que hasta ahora veníamos conviviendo, surfeando la ola, pero esto ya... Cuando ya 50 personas, una cosa es que nos corten el alambrado de noche y bueno, y por ahí no, en su momento que no las teníamos encerradas nos roben una vaca, y otra cosa es que 50 personas estén adentro de mi casa, ¿no? Eso ya es más complejo. ¿Que te entró gente a tu casa en estos días de la toma? Cuando arrancó la toma entraron 50 personas y después en un enfrentamiento entre ellos, en estos enfrentamientos que yo vengo diciendo desde un principio de las personas que son las violentas dentro de la toma, en un enfrentamiento entre ellos, yo ya tenía la custodia policial dispuesta por el juez, en un enfrentamiento entre ellos quisieron entrar a mi propiedad y la policía lo evitó, ¿no? ¿Quisieron entrar para qué? ¿Para tomártela, para robar, para qué? Contame el episodio completo. No, fue así. La policía está en el límite, acá a unos 250 metros, y en un día que hicieron una marcha al municipio, otra facción se quedó cuidando las parcelas. Y cuando volvieron, se hicieron una toma sobre la toma, es decir, se sacaron sus propios terrenos. Y ahí empezó un enfrentamiento. Hubo pelea entre ellos mismos para quedarse a su vez con otro, el lote de uno o el lote del otro. Exactamente. Y en el enfrentamiento entre ellos, una facción salió corriendo y ahí quisieron entrar acá a mi propiedad. Y bueno, y en ese momento la policía, que ya estaba en el límite, hizo que no puedan entrar. Así que... Ahora, ¿y vos que estás ahí? ¿Cómo está la toma hoy? ¿Hay más gente, hay menos gente? ¿Se fueron algunos pensando que bueno, lo van a desalojar y bueno, se resignaron? ¿O a su vez están yendo militantes políticos a hacer el aguante? Mira, esto siempre, desde un principio, toda la zona, la toma es muy grande, son 100 hectáreas. La de la parte de adelante, que son esas 23 hectáreas que primero tomaron, es la que está, si se quiere, más poblada. La otra, que es la que es más lindera con mi campo, siempre estuvo muy vacía y están los terrenos delimitados, pero ahora está vacía, excepto algunos días que vinieron, dijeron algunas cosas. O sea que eso es fácil de recuperar. Sí, la realidad es que sí. Hoy yo celebro, y lo escuchaba el chino, y si está en el piso le mando un saludo. No, recién se acaba de ir. Celebro también que se haya presentado el Estado con esta voluntad de diálogo, porque para mí es la única manera de resolverlo. Pero obviamente hoy todos los vecinos de Guernica con miedo, porque hay dos barrios muy grandes al costado de la toma que hoy están con mucho miedo. A mí ¿Cómo son esos barrios, Guido, para los que no conocemos? Y son barrios, están dentro de lo que se llaman los barrios vulnerables, pero no hay gente hacinada. Pero obviamente tienen menos servicios porque se crearon, como decía Inti, se crearon como barrios vulnerables, o barrios populares, perdón. Pero bueno, porque no tienen todos los servicios. Pero la realidad es que son barrios
de gente trabajadora, no están hacinados, y son barrios que la verdad que han crecido mucho. Hoy, a la mañana, Guernica, para que ustedes se den una idea, es una ciudad dormitorio. Ahora en pandemia tiene una lógica particular, pero normalmente todos los colectivos van hacia la estación de tren y de ahí van a distintos puntos de la capital federal. O sea que la gente no labura, no hay la fuente de laburo ahí en Guernica. La realidad es que Guernica es netamente de consumo masivo, tiene mucho consumo masivo. Ahora empezó un polo industrial que empezó a desarrollarse no hace muchos años, y ahora tenemos la llegada de una autopista que se va a terminar en unos meses, de la extensión del Camino del Buen Aire, que desemboca acá, lo que va a traer un desarrollo industrial a Presidente Perón. Pero sí, Guernica se pobló mucho con la llegada del tren eléctrico. Entonces, la verdad que las noches de Guernica solían ser muy tranquilas. La verdad que es muy tranquilo, es un lugar muy tranquilo, que nos conocemos todos. Y hoy lo que vemos es que esa lógica cambió totalmente hace 60 días. Claro, se convirtió en una parte del conurbano más. Sí, la realidad es que es muy grande. Ustedes tienen una idea, tiene 3 veces el tamaño de 3 de febrero y un tercio de su población. Entonces es grande, son 120 kilómetros cuadrados, muy grande es Guernica, que no tiene tierras fiscales, así como lo dijo la intendente. Entonces lo que no puede pasar es que no se llegue a un acuerdo. No, y además toda expansión de un municipio tiene que estar planificada, no puede ser que no esté planificada, porque si no termina mal. Termina en un territorio donde el Estado no interviene y eso termina tumberizado. Guido, como siempre, muchas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Les quiero contar una cosa. Para que ustedes se den una idea, y por ahí vieron muchas fotos, hoy está todo inundado. Acá 250 metros. Eso es un bañado. Hoy la mayor de la toma está entre 2 arroyos. Esos arroyos ya están tapados de basura hace 60 días. Claro. Eso hoy los chicos que están adentro de la toma están en una situación sumamente vulnerable. Sí. No es el lugar, porque hoy están bajo el agua. Es que para eso interviene el Estado, para decidir cómo se urbaniza o no un lugar. Guido, gracias por el contacto. Ahora sí, un abrazo. Gracias. Hasta luego. He repetido una y otra vez que, a mi juicio, en democracia, la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política. Todos los que estamos en el gobierno queremos cumplir el compromiso que asumimos en la campaña. Siempre digo yo, y recuerdo unas palabras de Esteban Rigui, que me decía que la mayor corrupción en política es mentirle a la gente. Y nosotros estamos dispuestos a no mentirle. Nosotros nos dispusimos desde el primer día a mejorar la situación de los que peor estaban. Y es lo que hicimos y es lo que seguimos haciendo. ¿Qué comiste hoy? Nada. ¿Cómo nada? No, nada. Hace 2 días que no comemos. Y es feo que tu hijo te diga, mamá, quiero un pedazo de pan. Y decirle, no tengo para comprar. Están todos sin trabajo, los que trabajaban ya no trabajan porque, bueno, vos viste, por la pandemia ya no hay laburo. Nos rebuscamos, por ahí vamos a la panadería que hay acá en Victoria a buscar pan y todo eso, que bueno, muchos no te dan, pero bueno. Mejorar la situación de los que peor estaban es atender, en este caso, la situación de los jubilados. Muy postergados, inclusive en los años donde decían haber puesto fórmulas que los favorecían. Soy jubilado, fui confeccionista, textil, ropa. ¿Cuánto gana por mes como jubilado? 17.000 pesos. ¿Y hasta qué día del mes le alcanza? ¿Y me alcanza cuánto? 12, 13 días con la ayuda de mis hijos, que me ayudan. La idea que tenemos todos los que trabajamos en el gobierno es preocuparnos en esencia por los que peor están. Los chicos están en la casa de mi hermana, de mi papá, porque sinceramente no tengo para darle de comer porque no me alcanza y prefiero morirme yo de hambre antes que se mueran mis hijos. Nosotros vamos a seguir privilegiando a los que más necesitan antes que a los especuladores. Lo dije durante toda la campaña y lo voy a cumplir hasta el último día. Vamos a estar. ¿Una hija se le fue del país? Una se me fue a España, se mandó a olvidar, no quiso... Todo no. ¿Y no se lo quiere llevar? Yo no puedo estar allá. Mi país es este, yo no me tengo que ir. Porque mi país es este. Luché toda la vida, fui soldado,
hice de todo trabajo. ¿Por qué me tengo que ir de mi país? ¿A dejárselo a los delincuentes esto? No quiero, soy argentino, fui toda la vida argentino. Yo estoy convencido que la Argentina es un país, que tiene 24 distritos, provincias, pero es un país. Y como es un país, no hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Y como es un país, no hay una Argentina central y argentinas periféricas. Hay una Argentina. Y en cada rincón de ese país, que es uno, lo que viven son argentinos. Y lo que el gobierno nacional debe hacer es atender a todos los argentinos, a todas las argentinas. Yo soy madre de 3 hijos, los cuales son chicos. Bueno, el padre de los 2 más grandes está preso, no recibo ninguna ayuda ni de él ni de la familia. Tengo otra nena más chica también. Estoy en una situación de calle donde 3 chicos se complican en cualquier lado. Considero que en este momento no se están respetando los derechos constitucionales, el derecho a la educación. Entonces, si tenemos los chicos jugando en la plaza durante la semana con sus amiguitos del barrio o con los compañeros de la escuela, ¿por qué no abren las escuelas? Tenía trabajo yo, pero bueno, la familia que me daba trabajo a mí con el tema de la pandemia son una familia, entonces no le daba más el bolsillo. Siento que estamos dando pasos importantes en favor de la vida de la gente. Si de una vez por todas dejamos de lado los temas que nos dividen, que nos hacen hablar y nos meten en discusiones innecesarias, nuestro futuro será maravilloso. Hay algunas cosas buenas, por cierto, para decir del gobierno. No es un gobierno que haya tenido en estos meses escándalos de corrupción. De hecho, el propio presidente está muy cerca de estas cosas. Muchos de los ministros me han contado que están muy encima de que no tener el estigma que tuvo el kirchnerismo de los casos de corrupción. Es un gobierno que tiene buenas intenciones, que le ha tocado lidiar con la pandemia, pero también hay que decir que es un gobierno que todavía parece que es como un comentarista de lo que está pasando. Y recién se lo decía el Chino Navarro, bueno, mientras convocan al diálogo, mientras buscan consensos, que la oposición por otra parte no quiere dar, porque cada vez la oposición está cada vez más dura, no hay mesas de diálogo que funcionen, dicen que convocan al diálogo, pero el principal tipo con el que iban a diálogo, que era Horacio Rodríguez Larreta, le cortaron un par de puntos de coparticipación. Digo, mientras esto sucede, pasan los meses y el gobierno está paralizado. ¿Paralizado en qué sentido? Hay infinitas secciones del gobierno que no están funcionando. Cuando nosotros discutíamos recién el problema de la toma de tierras, el problema de la falta de suelo urbano, cómo hacer para que la gente más humilde o los trabajadores se puedan comprar un lote hoy en la Argentina, todo eso es un problema que debería resolver el gobierno y no solamente escudarse en la pesada herencia y en la pandemia. Si ellos se quieren engañar diciendo que esto es un problema de Macri o que es un problema de la pandemia, ok, que se engañen, pero que no nos engañemos nosotros. En paralelo a todo esto, esta semana hubo una inauguración que el gobierno se jactó de lo importante que era la inauguración de 700 casas. 700 casas. El déficit habitacional en la Argentina debe ser de 1 millón de viviendas. El gobierno se jactó de que había inaugurado 700 casas. Esto es menos que una aspirina, que un cuarto de aspirina contra el cáncer. Frente a un déficit de vivienda, frente a una parálisis económica como la que hay, frente a tomas de tierra como las que hay en la provincia de Buenos Aires, inaugurar 700 casas, que ni siquiera las construyeron ahora, sino que eran casas que había dejado Macri sin terminar del procrear, que habían arrancado en 2014. Quedan todavía 11.000 viviendas que arrancaron con el procrear en tiempo de Cristina, que por una cuestión tal vez ideológica, para no concederle el crédito a Cristina, no las inauguró durante los que no se inauguraron, no se terminaron en los 4 años de Macri, y entonces esas casas ahora, de esas 11.000 casas que Macri no terminó, inauguraron 700 casas. Entonces 700 casas es nada. A mí me daría vergüenza inaugurar 700 casas frente a que solamente en una toma hay 2.500 familias. Sin embargo, se jactan de inaugurar 700 casas. Este es el problema cuando un gobierno no entiende frente a qué está parado. Están parados frente al iceberg del Titanic y piensan que lo van a resolver inaugurando 700 casas y enorgulleciéndose de inaugurar las 700 casas.
Le preguntaba también al Chino Navarro, hay un fondo, una de las cosas que se hizo cuando se generó el dólar solidario, se generó un fondo, ese impuesto que sobre el valor del dólar se cobra a la gente que va a comprar el dólar, o sea, el dólar solidario, por eso se llama solidario, es un impuesto. Ese impuesto lo recauda la FIP. Parte de ese impuesto está destinado a la urbanización de barrios populares, o sea, a convertir a las villas en barrios o a construir viviendas. Lo maneja la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa. ¿Saben cuánta plata se ejecutó de ese fondo? Piensen siempre que estamos en un contexto de tomas. Toma de tierra, quilombo, desalojo. Es urgente hacer algo para evitar que se sigan tomando tierra, que haya suelo urbano. ¿Saben cuánta plata se ejecutó de ese fondo que hay que utilizar para urbanizar las villas? 0 pesos. Cuando uno habla con los responsables del Ministerio de Vivienda, dicen, no, pero nosotros lo queremos hacer de manera transparente. No queremos tener el estigma de Julio De Vido y de López, aquel que tiraba la plata por los bolsos encima del convento. Sí, está bien, pero se cobró el impuesto desde principio de año, recaudó 11.000 millones de pesos y se ejecutó 0 pesos. Esta es la diferencia cuando uno es un buen ministro y gestiona o cuando uno es un comentarista. Un tipo, a un ministro, no le pagan para ser un intelectual, un libre pensador, un comentarista. Le pagan para gestionar, para ejecutar su presupuesto. Es verdad que nosotros estamos acostumbrados que aquel que ejecuta se queda con una parte de la guita, arma negociado y después termina en caso de corrupción. Es verdad que los funcionarios están muy cuidadosos con lo que firman porque saben que detrás está la oposición y como ya tienen el estigma del kirchnerismo de que los mandan a Comodoro Pi con cualquier firma y cualquier quilombo, todos se cuidan mucho, para decirlo, cuando vos hablas con los funcionarios te dicen, mira, me cuido mucho el culo porque si no termino en Comodoro Pi. Se cuidan mucho de lo que firman. Ahora bien, una cosa es cuidarse de lo que uno firma y otra cosa es estar sentado y convertirse en alguien ineficiente. Entonces, este es el problema del gobierno. Y así como les digo el caso del Ministerio de Vivienda o de la falta de ejecución en cosas urgentes, también podemos hablar del Ministerio de la Producción. Hay una discusión interna del gobierno sobre qué pasa en el Ministerio de la Producción. La pandemia no puede ser una excusa para todo, no puede ser una excusa para frenar todo. Es verdad que hay cosas que no se pueden hacer, sí, no se puede ir a clase, pero las industrias están funcionando. ¿Qué debate hay? ¿Qué planes hay? ¿Qué se va a reactivar? ¿Cómo va a ser la industria para convocar a más gente a laburar? No se sabe, no aparece. Todo pareciera que la pandemia es una excusa para no hacer nada y para, en lugar de ser un funcionario, ser un observador. Este es el problema y por lo cual, cuando uno habla con funcionarios o incluso con algunos ministros, algunos te dicen, y mirá, no sabemos por qué hay tanta disparidad en la actividad de los ministerios. Hay algunos ministerios que gestionan y otros ministerios que no gestionan un carajo. Esta parálisis, esta sensación de parálisis que uno tiene con el gobierno, que está tapada por la pandemia, es una sensación que preocupa al propio gabinete. Es un gobierno que viene del desastre de Macri, sobre lo cual vino el desastre de la pandemia, pero que no está teniendo capacidad de reacción. ¿Sí? Cuando es absolutamente atendible lo que decía recién el Chino Navarro, seguramente es una opinión bien intencionada, si bueno, hay que encontrar canales de diálogo y es con diálogo que vamos a resolver esto. Sí, pero entre tanto, frente a la magnitud de la crisis, el diálogo te devora el tiempo. Y el tiempo es lo que hay, o sea, las elecciones son el año que viene y si el gobierno pierde las elecciones de medio término, se puede ir despidiendo. Y además porque hay otra característica que ellos no están comprendiendo. Me parece que el gobierno no está entendiendo, o por lo menos piensa que que el curso de los hechos naturalmente lo va a cambiar, que va a haber un rebote económico épico, y nada de esto va a suceder. Y que además sería la primera vez que estamos hablando de un peronismo pobre. ¿Sí? El peronismo tradicionalmente ha sido el momento en el cual llegaban al gobierno y redistribuían frente a las injusticias que habían cometido los gobiernos anteriores montados en un ajuste. El problema ahora es que por más que el gobierno quiera redistribuir, no tiene que redistribuir. Y entonces termina generando estas desigualdades económicas que yo le decía. Redistribuyen, sí, ponen plata, emitieron plata, pusieron plata, pero terminan generando un desfasaje en la economía como el que veníamos analizando hoy, por el cual, hoy por hoy, para una familia pobre que vive en el conurbano, le conviene más quedarse en la casa
que venir a la ciudad de Buenos Aires a laburar. ¿Por qué? Porque una familia con 4 pibes puede juntar del Estado 29.000 mangos y para venir a trabajar como empleado de comercio en blanco tiene que ganar 35. Es más lo que gasta en viático y lo que pierde de los planes, le conviene quedarse en su casa. Entonces, ahí hay un problema severo. El gobierno parece que esto no lo está entendiendo. Entonces, tiene 2 problemas. Una lógica económica que está desfasada en la conveniencia cotidiana de la gente, y otro problema grave que es varios ministerios paralizados con muy poca capacidad de gestión. En un momento y en una crisis que es de una magnitud desconocida. Esto es peor que el 2001, es una crisis que no se entiende cómo va a terminar en todo el mundo, pero en la Argentina estaba peor que los demás países del mundo. En la Argentina hay un país que estaba mal y le tocó la pandemia. Enseguida vamos a analizar también lo que está pasando en términos de número de la pandemia, porque hasta ahora aquello de lo que podía jactarse el gobierno, que era que mantenía una tasa de muertes más o menos dominada, que el sistema sanitario no había colapsado, ahora nos estamos dando cuenta que esas muertes son mucho más de las que nos decían y que aquel ejemplo de Suecia, ¿se acuerdan cuando Alberto comparó y dijo, bueno, si yo hago lo que hizo Suecia, mantener abierta la economía y qué sé yo, voy a terminar con esta cantidad de muertos? Bueno, esa cantidad de muertos, ese porcentaje de muertos ya está en la Argentina, solamente con recalcular los muertos que se calcularon mal. Enseguida lo vamos a analizar con el doctor Salemi, pero ahora quiero hablar un poquito del gobierno con Daniela Aruj, consultora política, analista, amiga de la casa. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Cómo ves la gestión de Alberto? Bueno, es una gestión atravesada por la pandemia, eso es cierto, pero si tomamos en cuenta hechos, ¿no? Vamos a hablar de opiniones. Vamos a ver que la pobreza sube y además se prevé una pobreza para el segundo semestre aproximadamente del 46-47%. El gasto público sigue subiendo, pero a su vez la inflación sigue subiendo, pero a su vez, bueno, del dólar no vamos a hablar porque no sabemos dónde encontrarlo. Y nos encontramos con estas, digamos, expresiones de todo esto, como son las tomas, y a su vez hay una inestabilidad dentro del espacio gobernante, hacia adentro del espacio oficialista. Bueno, ya no hace falta opinar, yo te describí una serie de hechos. Y estamos, como bien decías, a 11 meses del cierre de listas para las primarias. Ahora, pero no es un gobierno, parecía que ellos son como analistas. O sea, porque parecía que la pandemia sirve para como digo, qué terrible la pandemia que nos tocó. ¿Y qué haces? Te tendría que estar desesperando, no esperando que pase. Bueno, pero son analistas, lo peor es que ni siquiera opinan lo mismo. O sea, son todos analistas mirándola diferente. Es como un partido de Argentina, un partido de River, un partido de Boca, donde todos vieron partidos diferentes. Entonces eso también es preocupante porque las expresiones después se traducen en políticas públicas. Y si uno tira para acá y el otro tira para allá, las políticas públicas terminan teniendo los resultados que estamos viendo. ¿Por qué hay tan pocos voceros que defiendan al gobierno y termina siendo el presidente el que termina hablando? ¿Es una política, es una decisión, es porque les rinde más? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que pasaron 2 cosas. Por un lado, hubo pandemia y la pandemia obligó a concentrar los voceros. La comunicación de crisis, la comunicación de riesgo hace que cada vez tengamos menos personas y que esas voces oficiales sean las encargadas de dirigirse a la ciudadanía. Pero a su vez hubo como un estancamiento de todas las otras áreas de gobierno, con lo cual nadie salía a hablar porque no había nada que decir. Estaba parado el país, salvo la salud, y después empezó el tema de economía. ¿Pero fue correcto parar las demás áreas del gobierno? Ponerle turismo. Bueno, evidentemente no podía hacer mucho turismo, pero hay otra cosa. No, y de hecho se podían seguir haciendo, planificar, preparar. Bueno, por lo menos hay que dar respuestas y hay que trazar planes de acción, sin dudas. Y hay actividades que no tenían razón de ser que estén cerradas. Y incluso hoy hay cosas que no se entienden, que no se comprenden. Pero digo, a los países que cerraron por completo la economía, no les fue mucho mejor. Hoy los números no nos están diciendo no fue bárbaro. Lo que sí, por lo menos evitamos la catástrofe política y la catástrofe social, de que se acumulen los muertos porque no había forma de tener efectores que los atiendan. Entonces sí, políticamente la foto era terrible. Y lo que hicieron fue cerrar todo para cuidarse de esa fotografía. Sí, sí. Hasta ahí estamos bárbaros, pero la fotografía es otra se hoy. prolongó en el tiempo, claro, era hora de cambiar. La fotografía de casi el 50% de pobreza
indica que hay un 50% de un país sosteniendo otro 50% del país. Ahora, si ese 50% del país que sostiene se va achicando y se va adelgazando, es imposible sostener al otro 50%. Entonces, explíquenmela numéricamente. Y en el medio de esto hubo un diputado que se hizo célebre por tocarle las tetas a su pareja. Hoy habló el presidente Alberto Fernández de esto. La política se degrada con estos personajes. Ese es el peor efecto. Y lo que nosotros, que somos gente de la política, hay que debería conocer, lo que me llamó en cuanto al tema, le decía lo que pensaba hacer y dije, por favor, hacedlo rápido, porque esto es como un juego de persecuciones y apenas, francamente apenas. Es trágico, es trágico. Si después de lo que vimos en democracia, el resultado final es que los servicios de inteligencia se ocupen ya no solo de mirar a los opositores, de mirar a los propios compañeros de ellos. A mí me asombra porque es donde me pregunto qué aprendimos como argentinos. Esta gente quiere hacer política. Esta gente dice creer en la democracia. Esta gente dice que la república le importa. No, a mí me parece que con lo que hacen contradicen todas sus palabras. ¿Cuántos Ameri habrá, no? Claro, hay más sorprendidos que sorpresas, ¿no? Pero ¿cuántos Ameri habrá? Y además, ¿cuánta gente que no nos hace sentir orgullosos de nuestros representantes? ¿Cuántos legisladores que llegan por cualquier cosa menos que por mérito propio? Porque este muchacho ahora que se puso en evidencia, resultó ser que era un hincha caracterizado de River, sí. Mozo, Bueno, lo de River no está mal. Lo único que no está mal es lo de River. Pero, digo, no es que tenía un posgrado. No. Y aunque no tuviera un posgrado, digamos, porque puede ser un militante de base, no llegó por su capacidad de discurso, no llegó por nada de esto. Bueno, de en hecho, una provincia no es que Salta tiene, como la provincia de Buenos Aires, 37 diputados. Deben entrar 3, 4. Totalmente. Y sin embargo, llegó a ser diputado. Y explícame cómo tenemos estos personajes. Bueno, es que lo que se está debatiendo es cómo se muestra eso, cómo se vio eso, qué escándalo que se haya hecho público esto. El escándalo es otro, el escándalo es por qué este señor llegó a ser representante de los salteños. Claro. O sea, ese es el escándalo. A mí no me genera sorpresa que sea un bruto que le toca la teta a la esposa en el... Claro, si le besó las tetas o cualquier otra cosa, a mí me da casi lo mismo. Lo que me horroriza es que haya más de una Mary. Sí. Y eso es lo que tendremos que estar discutiendo. ¿Los partidos políticos tienen alguna capacidad autocrítica sobre esto? ¿O dicen que van a pensar y después terminan nombrando también barra bravas en sus listas? Bueno, separemos que hay gente muy honesta y con muy buenas intenciones dentro de la política y les cuesta horrores moverse en ámbitos donde no todos son iguales. Pero también hay de esto, el amigo, el que me cuida el lugar, el político por naturaleza es una persona muy insegura y muy poco confiada. Con lo cual, poner ante la menor oportunidad a alguien de confianza y cercanía... Que no le va a hacer sombra. Que no le va a hacer sombra y que le va a cuidar el lugar y que aparte podés contar, tengo un diputado. Entonces, eso implica tener el lugar cubierto. ¿Cuántos lugares se cubren? La mayoría. En cada lista tenemos de todo. No, sí, no, bárbaro. Lo que, en resumidas cuentas, yo le hago una síntesis a la gente que a lo mejor no entendió bien el análisis político, es que en realidad se llevan a alguien casi impresentable que no reviste peligrosidad para el individuo que te está llevando. Claro. Dicho de otra forma, el vivo soy yo, el idiota que haga lo que quiera. Claro, pero un día el idiota te pone un papelón. El tema es que si de Salta entraron 3 y este era uno de los 3... ¿dónde están los otros 2? Hay que preguntarse como para saber qué es lo que están haciendo. No, bueno. Sí, el idiota Garpo, perdón que sea, porque está nosotros, pagado por ese otro 50% también que aparte paga los Ameris. Pero calculen que estamos llorando por la oficialmente que le estamos pagando y no pensemos mejor que hay algunos que a lo mejor ni siquiera están por la oficial, sino por la otra que también se llevan. Sí. Daniela, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a información urgente. Container de frío acá en el hospital Churruca. Y debe estar lleno, ¿eh?
piso, ¿no? Bueno, esto que ustedes están viendo es en el Hospital Churruca y es una morgue suplementaria en un camión refrigerado que hay en las afueras del hospital. Es apenas una metáfora de lo que se está viendo en estos momentos como análisis de la pandemia de coronavirus, mientras cada vez más hay gente que piensa que ya pasó, que bueno, la cantidad de muertes sigue trepando y está trepando a un nivel que ha obligado a corregir las estadísticas oficiales. A ver, Rodrigo, el dato este que la provincia de Buenos Aires va a incorporar 3.500 muertes como positivas de coronavirus por subregistro, ¿puede extenderse a otros distritos? Sí, totalmente. No te olvides, Rolando, que solamente es un distrito el que está incorporando porque cruzó datos. Era algo mucho más sencillo de lo que se pensaba. ¿Cómo cruzó datos? Cruzó datos. Solamente se tomaba lo que era el SISA, el Sistema Integrado de Información Sanitaria de la Argentina. Todo lo que se informaba ahí era lo que se presentaba. ¿Qué pasa? A la provincia le empezó a hacer ruido porque vos fijate que siempre hablábamos de la saturación de camas, hospitales saturados, terapias intensivas saturadas, gente que no llega... No, a ver, el 50% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva se morían. Toda esa cosa hacía ruido. ¿Qué pasa? Empezaron a cruzar la información del SISA, del Sistema de Gestión de Cama y del Registro Nacional de las Personas de la provincia de Buenos Aires, que ahora, por suerte, tenemos un certificado de defunción digital. El certificado de defunción era algo lo más engorroso para hacer cuando se te moría un paciente, porque venía el de la morgue, se lo completaba, se iba, te volvía con algún error, siempre pasaba algo. Entonces, ¿No había certificado de defunción digital en la Argentina? No existía. A partir de ahora existe el certificado de difunción digital. Era un certificado que de hecho vos tenías, no cualquiera lo podía firmar, vos tenías que estar inscripto, ¿sí? Y sellarlo, poner tu matrícula y poner la causa de muerte y un montón de otras cosas que tenías que completar. ¿Qué pasó ahora? La provincia encontró un subregistro de 3.523 muertes, solamente el distrito de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto, al día de hoy, no están todos cargados en el SISA, en la información del Ministerio de Salud oficial. Oficial. Cuando se carguen esos 3.500, ¿a cuánto se van las muertes? 19.058 muertes. Hoy ¿Y si corrigieran las demás provincias? Y si corrigieran las demás provincias con este 30% aproximado de muertes, llegaríamos casi a las 25.000 muertes oficiales. Ahora, el día de hoy. El día de hoy. ¿Y esto me decías que esto llevaría la mortalidad a niveles de Suecia? Esto estaríamos prácticamente, estaba viendo recién la información oficial de todos los países. Suecia, nosotros tendríamos 55 muertes cada 100.000 habitantes. Recuerden que en el caso de Suecia hubo una polémica entre el presidente Alberto Fernández, la embajada sueca contestó, Alberto decía, si yo hubiera hecho lo mismo que hizo Suecia, tendríamos muchos más muertos, por eso prefería hacer lo que hizo Noruega, que tiene menos muertos. Estamos hablando de muertes cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Tenés, comparando con países, Panamá, Colombia, que es un país... Colombia lo podríamos comparar prácticamente con la población argentina. Vos fíjate que Colombia tiene 50 muertes cada 100.000 habitantes. Si nosotros haríamos, o sea, si llevaríamos la cifra a lo que pensamos, la parte oficial, ¿sí? Estaríamos por encima de Colombia con la cantidad de muertes. Y Colombia tiene hoy en día 20.000 muertes. A ver, quiero sumar a la conversación a Carlos Camburián, es médico, pediatra, fue presidente del Hospital Garrahan. ¿Qué pensás de este recálculo de las muertes? No, no es un recálculo. No es un recálculo. ¿Qué es? Es un blanqueo de muertos. No es un recálculo. No. Digamos, todos sabíamos que estos fallecidos estaban. Todos. El que no lo sabía realmente porque no trabajó en un hospital, no sabe lo que es un hospital, no recorrió un hospital. Porque simplemente hace falta pararse en la puerta de una terapia intensiva para saber que 150 muertos por día no eran. Esto es claro. Y los 400 de hoy no son cargas viejas, son 400 muertos. El que no lo quiere escuchar, el que no lo quiere entender, bueno, cargará con la culpa. Y lo que creo que debiera suceder ahora es que alguien se haga cargo o explique realmente, porque yo también escucho decir que esto sucede en muchas partes del país. Bueno, me interesaría a mí como ciudadano saber realmente cuántos muertos hay. No, como decís vos, ser un observador. No es momento de ser observador. Porque si hubieran tomado las mismas medidas, si hace 20 días atrás teníamos 25.000 muertos en vez de 8.000, si hubieran tomado las mismas medidas. Para tomar medidas en una pandemia hay que tener datos claros y concretos, precisos. Es método científico. Pero los mismos problemas pasaron en Chile, que hay un subregistro. Y renunció el ministro de Salud. Y claro, y se llevó puesto un ministro de Salud.
¿El subregistro de casos? El subregistro de casos, de los 5.000 casos que hubo subregistro. A ver, les pregunto brutalmente, muchachos, a los dos como médicos. ¿Es un error o es una mentira? Son datos que no son reales. Está bien, ¿pero es deliberado o no? Bueno, eso lo sabe quien lo escribe. Yo no te lo puedo decir. La verdad que si alguien lo quiso hacer para... Si yo fuera autoridad y de un día para el otro me traen 3.500 muertos a mi escritorio... Le metes un boleo en el orto al tipo que te... ¿No te parece? Tenés que pedir la cabeza. Perdón, quiero hacerles Yo una creo que no es pregunta a deliberado todos. acá, Quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Esos 3.500 que se sumaron, iban a morir de todas maneras o fue por falta de atención? Porque les recuerdo que nosotros entramos a este túnel que se llamó cuarentena, esencialmente para armar un circuito sanitario. Ahora bien, después continuamos en una más blanda o aflojada cuarentena, pretendiendo de que no iba a existir contagios, cuando en realidad el primer día, creo que fue en este mismo canal, Sergio Berni dijo, antes o después, todos nos vamos a contagiar mientras no tengamos una vacuna. Sí, no, hagamos lo que hagamos. Sí, no todos nos vamos a morir si tenemos atención adecuada. Este virus no mata porque es un virus malo ni porque es muy agresivo. Lo escuchamos 1000 veces. Mata porque el sistema de salud no soporta. Entonces, esta es la causa de la mayor cantidad de muertes en estos casos. Digamos, un señor de 80 años o una señora de 90 años que es diabética y que tiene el virus, no se muere porque es diabética, se muere porque el virus complica su enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, estos 3.500 fallecidos fallecieron... ¿Vos sabés cómo es el circuito de un muerto? No. Claro. Si una persona muere en un sanatorio, en un hospital, se informa la muerte, se hace el certificado de defunción y viene la cochería. La cochería se lleva al muerto y se lleva el certificado de defunción. Tiene 48 horas la cochería para denunciar esa muerte al registro civil. Si no lo denuncia, el muerto no se puede mover de la cochería. ¿Vos tenés información de cocherías cubiertas de cadáveres? No. Bien, entonces las muertes están todas informadas en el registro civil. Todas. Todas. El tema es que sean todas de Lo que no COVID. tenían era un apellido. Decía. Apellido. O decían paro respiratorio. Claro, ese es el tema. El cruce de datos es simplemente ese. Sí, pero la información que brindan es el problema entonces. A ver, a 6 meses de una cuarentena como nunca antes vista en el mundo, porque además la Argentina es la más larga del mundo, la cuarentena, digo que ahora recién se den cuenta que había 3.500 muertos en la provincia de Buenos Aires y no hayan estado dentro de los registros, en pleno siglo XXI, etapa o tiempo de internet y qué sé yo. No. La verdad que es... Ha pasado en muchos países. Sí. Digo, ha pasado en Chile, que es un país más moderno en términos de Estado que el nuestro. Pero en junio, Pero costó estamos en septiembre. Tuvo consecuencias. Bueno, y además acá, hubo y acá consecuencias. lo que a mí me preocupa sobremanera es la naturalización de esto. Yo no vi a nadie muy alarmado porque apareció No, un día acá, para el acá otro. el problema es la justificación, porque la justificación de las autoridades fue, bueno, pasó en todos los países del mundo. Eso es mentira. Bueno, eso es lo que dicen, ¿viste? Dicen, no, bueno, pasó en otros lados, entonces, ¿por qué no iba a pasar acá? Justamente, si nosotros lo que tenemos que hacer es adaptar el sistema de salud, justamente todo esto para que estas cosas que vimos la imagen y teníamos el diario del lunes no pasaran, ¿por qué no adaptaron el sistema justamente de control y de contabilización de pacientes y de muertes para que esto no pasara? Bueno, tal vez no pasó. porque dijeron, bueno, lo importante es atender a lo vivo y no contar los muertos. No, El pero problema hoy es que- también escuché un funcionario que la verdad me da vergüenza ajena que sea médico. La culpa es de los médicos que no cargan los datos, porque están ocupados atendiendo la pandemia. No, flaco, no es así. Hoy escuché un funcionario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires decir eso. La culpa es de los médicos. La información pega un viaje de punta a punta, como bien dijo el doctor. Vos tenés que la información, primero, dar la baja a la persona que fallece. Segundo, de la baja va a central de defunciones. De central de defunciones tiene que tamizar quién murió por muerte no traumática, paro cardiorrespiratorio, lo que fuese, o muerte COVID. Si no está bien informada el nexo que vos tenés en el medio que está traficando la información, tenés una acumulación que después, hasta que no hace una revisión de todas las partidas de defunción, no sabés quién murió de COVID y quién no. Es correcto, pero hoy lo que hay que hacer es saber cuál es el flujo. Si lo de atrás estuvo mal, terminemos con lo de atrás.
y empecemos a cargar hoy lo de hoy. ¿Es muy difícil para un país cargar 400 fichas? No. No es difícil, no parece, ¿no? Se cargan los datos de los casos. Pero, No Carlos, parece. todavía faltan 3.309 casos de cargar en el CISA. No está todavía. O sea, no está actualizado, más allá de que están reconocidos. Vos te metés en el CISA y tenés 15.749 muertes y te dicen, faltan actualizar 3.309 muertes al Ministerio de Salud de la Nación. Hoy Golan dijo en declaraciones periodísticas que ya estaba cargado ayer. No. No apareció todavía. No está. Bueno, solamente 200 pacientes. lo dijo hace un ratito. Pero nada más. ustedes que están en diferentes hospitales o sanatorios, ¿se llevaban la impresión de que había más muertos de lo que...? Absolutamente. Yo tenía días en el hospital donde tenía 27 cadáveres en la morgue. Y el reporte del día era de 130 muertos en el día. 27. A ver, si en un hospital hay 27, no puede haber en un país 120. No. Y la tasa de letalidad es una tasa porque te muestra la cantidad de fallecidos que tenés. En un día, la tasa de letalidad creció un punto. Del 2.2 al 3.2 en Nación. No en Provincia de Buenos Aires, en Nación. O sea que elevó en un punto. Y eso solo con los de provincia. Si Solamente la actualizan provincia. todo lo de toda la provincia. Ahora debería actualizar todos los distritos. Imagínate si el cruce de datos en la provincia es tan dificultoso que no supimos de 3.500 En Jujuy. en el interior del país, ¿qué es el problema que viene ahora? En Jujuy, en Mendoza, que tienen Córdoba, problemas Santa Fe. sanitarios. En Santa Fe hoy con el colapso En sanitario. donde los hospitales muchos no tienen internet ni computadora. Igualmente. ¿Te más? Sí. Sí. Obvio. Igualmente, Rolando, la tasa... A ver, vos pensás que, cifras oficiales, lo que dice hoy, el parte vespertino dice que se hicieron solamente 15.000 testeos. Volvemos a tener la tasa de positividad al 50%. Eso es algo inentendible. ¿Sabés cuál es el primer distrito de muertes al día de hoy? Provincia de Buenos Aires, que hoy registra 68 nuevas muertes. ¿Sabés cuál es el segundo? Capital Federal, que supuestamente están mejor y están en descenso la cantidad de casos. O sea, hay algo que no está funcionando. Después le sigue Jujuy, con 19 muertes, Córdoba, 17 y Santa Fe Ahora, con 15. Muchachos, yo no soy partidario de creer en los mitos urbanos, pero ¿cuánta gente hemos escuchado decir que hay mucha más muerte de las que están diciendo, hay mucha más muerte de las que están diciendo? Yo decía, bueno, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Tenían razón. Claro. El 11 de agosto lo dije yo en un programa de televisión. Y era claro, como el agua. Sin dudas. Y todavía falta, ¿eh? No te creas que es esto solo. Está bien, pero si al final del camino la cantidad de muertes es mucho mayor, hay que cuestionar el éxito de la política sanitaria, entonces. Sí, totalmente. ¿Y? ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta? No, que el gobierno se jactaba de que lo que había logrado era mantener una baja cantidad de muertes cada 100.000 habitantes. Claro, pero hoy no y al final el camino vamos a descubrir que los Reyes Magos son los padres y que las muertes son mucho más. No somos todos, digamos, hoy no mostramos más gráficos. No podemos mostrar muchos gráficos hoy. Igual, Carlos, permitime algo. Creo que gran parte del fortalecimiento y gran parte de que se haya mantenido baja la mortalidad en Argentina no es gracias al fortalecimiento del sistema de salud en la parte estructural, sino gracias al aporte del personal de salud, que aunque sea de la manera que sea, seguía trabajando y sigue trabajando a destajo. Y se sigue rompiendo el alma con 63.000, hoy me pasaron la cifra, de un médico en Provincia de Buenos Aires cobra 63.000 pesos por su guardia de 24 horas más la pensión de todos los comparalo días. con esta cuenta que yo te hacía. Una familia quedándose en la casa de planes sociales puede juntar 29 lucas. Si un médico cobra 63 yendo a laburar... Pará, con el bono, ¿eh? Sí, pero Rolando, hay algo que siempre se saltean. Trata de que te den a vos las 29 lucas, a ver si te las dan. Ah, no, 29 patadas en el culo. No, porque hay todo un subsistema que es... A ver, la información es real y es concreta. Si vos vas sumando ítem, llegás a las 29 lucas. Pero no cualquier hijo de vecino va sumando, o sea, dame una IFE, dame esto, dame aquello, dame plan familiar, dame la otra. Tiene que estar muy interconectado Pero con si el te dedicas todo el día a hacer eso... Pero es que viven de... vuelvo a repetirte, no solamente está el que captura los planes, sino que hay todo un circuito, un andamiaje que oficia de nexo entre el Estado nacional o provincial y la gente necesitada. Enseguida vamos a volver a la cantidad de muertos y qué repercusión puede provocar esto en este que era el único índice del cual se jactaba el gobierno. Así, bueno, está bien, Argentina creció el número de casos, pero yo mismo les mostré la curva que decía, bueno, que la Argentina todavía, el sistema sanitario había podido aguantar porque la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes era más baja que en otros países, pero
atención con estas correcciones. Enseguida lo vamos a estar analizando, pero tengo en línea a Walter Manuches, director en Farmacia y Bioquímica, investigador independiente de Inbecu y CONICET. Doctor Graña le habla, buenas noches. ¿Es verdad que la vitamina D favorece o permite resistir mejor el coronavirus? Buenas noches. Sí, es cierto que de alguna manera estimula y mantiene altas las defensas del organismo. No es lo único que hace. Hay otros mecanismos que se conocen hace bastante tiempo, pero bueno, eso es cierto. Favorece de alguna manera el sistema inmunológico. Cuéntele un poco a la gente qué es la vitamina D y cómo se detecta si uno está bien o no de vitamina D. Primero que la vitamina D está mal llamada, es una hormona, regula a muchos genes, más de 1500 genes. Ya hace tiempo que se sabe que es importante, no solamente en enfermedades infectocontagiosas, sino se han realizado múltiples estudios en enfermedad cardiovascular. La única forma de saber que tenemos déficit de vitamina D es hacer un dosaje plasmático, como un análisis de sangre para determinar el nivel de azúcar o el nivel de colesterol. A mí me lo hicieron hace poco en un testeo. ¿Cómo? A mí en un chequeo de rutina me dijeron, tenés baja la vitamina D, creo que me mandaron a tomar 3 pastillas. Y dije, esto es todo, me dijo, sí, 3 pastillas. Sí, por ahí no es tan sencillo. El tema es que la población, la mayoría de la población, y no solamente en Argentina, sino en el mundo, ya hace casi 10 años hicimos un anuncio pandémico, pero no de COVID. Nosotros informábamos en una revista científica que existía una pandemia de déficit de vitamina D, que esto afectaba a muchos pacientes con diabetes, hipertensión y todo tipo de patologías que casualmente son aquellas que tienen más impacto en esta situación pandémica. O sea, no es casualidad, es causalidad. Nosotros que estamos en ciencia, en investigación, no dejamos nada librado al azar. A ver, explíqueme cómo sería la cadena. ¿Un déficit de vitamina D podría permitir que el coronavirus ataque más fuerte a la persona que contagia? Y lógicamente, porque si la persona ya... Es más, hay muchos laboratorios que lo vienen informando. Lamentablemente, por ahí hay más credibilidad cuando la noticia viene de fuera del país que cuando la noticia se produce en el país, pero ya hay varios... ¿Ustedes lo venían diciendo, sí? Como te contaba, Rolando, nosotros estamos trabajando hace 15 años con vitamina D en distintas patologías, sobre todo cardiovasculares, y ahora infectocontagiosa. Y está claro de que hay una correlación inversa entre patología y bajos niveles de vitamina D. Siempre que uno estudió distintas patologías, se encontraban déficit de vitamina D. ¿Qué sucede? Que no se lograba responder la pregunta inicial, es decir, ¿es causa o es consecuencia de la enfermedad el déficit de vitamina D? Hoy en día, nuestro estudio y casi 37, casi 40 en el resto del mundo están haciendo lo que se llama intervención a pacientes que se le hace diagnóstico de SARS-CoV-2, esta enfermedad que se llama coronavirus o COVID-19, se le está dando una determinada carga única o semanal de vitamina D, y eso, en consecuencia, tiende a mejorar la evolución del paciente que ya está infectado, evitando, en el mejor de los casos, que requiera ventilación mecánica, cuidados intensivos y todo eso, que es lo que realmente motivó nuestro estudio aquí en la Argentina. Entonces usted tiene que decir que también se puede utilizar como medicamento ya con un paciente contagiado, o por lo menos como terapia. De hecho, nuestro estudio está evaluando en pacientes positivos diagnosticados recientemente una dosis alta de vitamina D y se hace un seguimiento clínico a través de parámetros respiratorios y saturación, por ejemplo, de la hemoglobina. Y obviamente la hipótesis de nuestro trabajo es que el paciente no requeriría o no debería requerir en relación a aquel que está tomando el placebo, lo que sería la falsa medicación, porque el estudio es doble ciego, contra placebo, randomizado, y eso lo hace realmente serio, ¿no? ¿Y sería un tratamiento compasivo o es un tratamiento eficiente? Compasivo, por ahora, eficiente, si se cumple el objetivo primario, que sería justamente evitar el agravamiento o de alguna manera el empeoramiento del paciente, ¿sí? La idea no es que sea un fármaco equivalente a lo que sería una vacuna. Es un muy buen coadyuvante porque estimularía el sistema, en este caso inmunológico, a defenderse de un patógeno que ya está circulando. Ahora bien, siempre hay una parte de la bibliografía médica que dice que
la ingesta de vitaminas, y usted ya me aclaró que no es una vitamina, sino que es una hormona, pero bueno, que la ingesta de vitaminas en verdad no cambia mucho. En este caso es diferente, ¿por qué? Lo de la ingesta de vitaminas es algo relativo y eso tiene que ver con cuestiones de nutricionistas, en lo cuales yo, digamos, no sería autoridad. Yo simplemente comento de que los criterios de las guías europeas y americanas en cuanto a las recomendaciones tienen que ver con el funcionamiento de los huesos, ¿sí? Con la estructura ósea, fundamentalmente. No tienen en cuenta otro tipo de mecanismos que regula esta vitamina y que van más allá del metabolismo fosfocálcico, justamente el sistema inmunológico. Y vamos a decir un poquitito más. No solamente estimula el sistema inmunológico, también disminuye la tormenta de citoquinas, esto que, digamos, se ha puesto de moda, esta respuesta inflamatoria aguda que produce agravamiento del paciente. Se sabe también que la vitamina D, cuando está en niveles adecuados, disminuye un mediador molecular, que es la angiotensina 2, y sobre todo la vía que señaliza esa, y es justamente lo que utiliza el virus, no solamente para ingresar al organismo, sino para producir una gran liberación de moléculas que en condiciones adecuadas y en tiempos óptimos, es un mecanismo que requiere el organismo, pero cuando es desmedido, eso atenta contra el propio organismo. Es como hablar, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune. Cuando esa respuesta es exacerbada, complica al paciente. Si usted tuviera que dar un consejo común a la gente, de manera preventiva, ¿qué conviene hacer? Porque dicen que hay que tomar sol. ¿Qué conviene hacer respecto de la vitamina D en esta circunstancia de pandemia? En circunstancia de pandemia, que es especial, y está muy bien que lo aclares, Rolando, no es solamente, o sea, no alcanza los 15 o 20 minutos de sol o consumir alimentos, que es muy bueno, leche, huevo, todo aquello que pueda aportar vitamina D. En situaciones de pandemia, nosotros consideramos, el equipo de trabajo, por supuesto, considera que, y laboratorios en el mundo, están recomendando niveles que están muy por encima de las recomendaciones habituales, frecuentes, en valores diarios recomendados por lo que sería, por ejemplo, en la Argentina, la concepción de ese mantenimiento de la salud osteoarticular. Está muy por encima. O sea que habría que dar más vitamina D para prevenir el coronavirus, entonces. Exactamente. Eso es lo que nosotros consideramos que es una recomendación a tener en cuenta, por supuesto, siempre con la consulta del médico de cabecera. Eso es muy importante porque la persona puede estar consumiendo otro principio activo o puede tener algún suplemento de calcio. Entonces, altos niveles de vitamina D podrían llegar a tener quizás algún compromiso, pero no estamos hablando de que a los valores que nosotros y que otros laboratorios están recomendando, 4.000 o 5.000 unidades internacionales diarias, nunca van a producir ningún agravamiento de patología de ningún tipo. Eso, hay estudios con dosis mucho más elevadas y por mucho tiempo y que no han producido ningún tipo de efecto secundario. Muchísimas gracias por la explicación. No, gracias a usted. Buenas noches, saludo a la audiencia. A ver, Rodrigo, ¿cómo es esto de que hay un contagio cada 6 segundos en Argentina? Sí, Rolando, si vos tenés que un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Y en un día, ¿sí? ¿Cuántas horas tenés? No sé, anda rápido la cantidad de segundos por día. No me hagas multiplicar. 440 minutos. Tenés 86.000 segundos. En Argentina vos tenés un promedio de entre 8.000 y 9.000 personas diarias que se están contagiando. Eso nos pone a la vanguardia por debajo de Colombia, Rusia, Sudáfrica, Brasil y los Estados Unidos en la cantidad de contagios por minuto que hay de pacientes de coronavirus. Otra cifra que nos hace alarmar, ¿sí? Que nos hace pensar en la cantidad de contagios diarios que estamos teniendo. Volvemos de vuelta a lo mismo, vos tenés que... Pero pasan los meses y no afloja. A ver, él saca el cálculo oficial. Sí. Yo te digo al revés. El blue ahora. Hay 6 contagios por segundo. ¿Cómo? Yo te lo digo al revés. Hay 6 contagios por segundo. Porque ese es el número oficial de acuerdo a la cantidad de testeos que se hacen. Ahora, si vos vas a buscar más enfermos, no te quepa ninguna duda que hay muchos más contagios por segundo. Claro, sí, siempre hay un subregistro de la cantidad de contagiados. O sea que también, para.
Entonces, estamos subregistro de los muertos y subregistro de los contagios. Pero Rolando, el día que Dibujamos más se el testeó... balance, No, eso pará, es pará. evidente. Es que Estamos eso es problemas. una discusión que tenemos desde el día cero. El día que más se testeó en Argentina fueron 27.000 testeos que se hicieron. 27.000. Hoy en día traen 500.000 más del Ministerio de Salud de la Nación para ver si pueden empezar a acomodar un poco más las cifras. En cualquier país europeo, el Reino Unido hacía 250.000 a 350.000 testeos diarios. Claro. Pero en función de lo que ustedes están diciendo, la inmunidad de rebaño la tenemos a la vuelta de la esquina. Esperen, Gallito, que les quiero mostrar una consecuencia de lo que pasó en tiempos de pandemia. Claro, la pandemia generó crisis económica. La crisis económica genera oportunidades para los que dicen, bueno, muchachos, hay que sacar la guita de algún lado. De la Chacarita, muchachos, de los bronces fueron a buscar la plata. Hola, ¿cómo te va? ¿Una temperatura? Bueno. Gracias. El cementerio de Chacarita estuvo cerrado durante buena parte de la cuarentena. Así, se convirtió en un coto de caza para los ladrones de metales. Esos que no respetan ni la memoria de los muertos. La depredación se nota incluso dentro de las bóvedas. Muchas puertas fueron tiradas abajo para robar los metales que había dentro. Así rompen los cristales para poder extraer lo que se encuentran dentro de las bóvedas. Esto es terrible, porque esto es profanar un nicho. Vemos que el cajón está salido, los huesos afuera. Y vemos que todos los nichos, a muchos les faltan las capas de mármol. Para poder sacar el bronce, el mármol, se termina quebrando y así quedan. Los cajones al aire libre y una familia que no puede venir a visitar. Y así va quedando el cementerio de la Chacarita. La reciente. ¿El cajón?
desastre el tema de cómo se chorearon todas las placas y todo. Sí, mucha gente dijo lo mismo. ¿Muchos te dijeron que faltan las cosas? Muchas sí, placas y eso, un montón. Es una locura. Es normal, eso sí. Es una locura. Bueno, gracias. Hay que entrar a robar a un cementerio grande como Bueno, este. ve el lado positivo, es un trabajo muerto eso, ya hay mucho riesgo no correr, no te van a disparar. Pero esto es muy antiguo, ya ocurría en la década del 80 y del 90. Pero lo que dicen que ahora, durante el tiempo que estuvo cerrado... Pero ahí lo que pasa es que podés organizar... Tiene que ser gente de adentro. Sí, si no, ¿cómo que te vas a saltar el muro de Chacarita? Siempre tenés, todo trabajo criminal siempre exige mano de obra local y gente de afuera. Dicho de otra forma, el tiempo cerrado con la pandemia, vos lo que te permite organizar las cuadras que tenés de para ir a sacar... Claro, para ir limpiándolas sistematizadamente, o sea, para no pegar dos veces la vuelta por el mismo lugar. ¿A cuánto está el kilo de bronce, muchachos? 60, 70 pesos, un poquito más en algunos lugares, dependerá justamente de eso. El cobre está un poco más, está alrededor de entre 100 y 150 pesos, depende del lugar inclusive también. ¿Te acordás que nosotros mostramos Hicimos los robos de metales en las calles? Exactamente, claro. Los paneles de los porteros eléctricos, la manija y demás. Las luces. Bueno, las luces, bueno, claro, exactamente, las luminarias. Y los cementerios, como justamente decía, exactamente, esto viene hace muchos años. Lo que pasa es que ahora, con menos presencia de visitantes como consecuencia de la cuarentena, hacen de un lugar ideal para ir a robar. Ideal, digo, mucho le da miedo. Históricamente tenés dos chacaritas, unas hasta las 5 de la tarde y otras después de las 5 de la tarde. Sí, ahora. Hace por lo menos 10 años. ¿Y para qué sacan los huesos de los muertos? No, los huesos no. Sí, se utilizan. En algunos lugares. Lo que pasa es que... Para las tumbas. Forense, ¿no? No. Bueno, primero... Para anatomía. Hay culpa de los médicos, ahí está, culpa de los médicos. Lo que pasa es que no está, Rodri te lo puede decir más que yo, que no soy médico, pero digamos que todo estudiante de medicina y hay un mercado negro, hay un mercado negro hueso, está bien. Pero ojo que todo eso se hace muy por sotoboche, porque técnicamente no está permitido. Tienen que estar en condiciones, porque esto es el hueso tirado al lado del ataúd. No, lo que te enseñan es todo el procedimiento. Al revés, vos tenés un osario en donde los huesos no están en condiciones. Si querés huesos en condiciones, tenés que buscar huesos en condiciones. En los ataúdes. ¿Sabés lo que hacíamos? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Ha comprado varios. Ha comprado varios. Hizo falta que te diga cómo se lava el cráneo, cómo se limpia, cómo se hierve. Que nosotros sepamos de crímenes no quiere decir que matamos a algunos. En cal, los metíamos en cal. Claro, pero eso para blanquearlo, para dejarlo y para que se le coma todo el material biológico que puede llegar a él. Bueno, yo los trepanaba por abajo con una sierra circular. Déjense joder, vamos a la inseguridad, esto es asqueroso. ¿Qué quieres saber, Rolo? A ver, secuencia de motochorros. Vamos a ver los motochorros. Sí, exactamente. Mirá, esto ocurrió en José Cepaz. Mirá lo que estamos viendo, ¿no? Un robo en un local, un motochorro que fue identificado por las cámaras y empieza la secuencia. Presten la atención no solamente a la secuencia, sino también a la persecución. Son detectados justamente por las cámaras allí de San Miguel, en este escape, porque fue en San Miguel el robo, y termina en José Cepaz. Ya la policía local lo que ha hecho es empezar a hacer el seguimiento, ¿sí? Tiene audio el video este. Vamos a escuchar un poquitito también porque lo detectan en su ida y empieza la persecución de los patrulleros, de los móviles. Gira a la izquierda, va a cruzar por las vías y van a ver qué es lo que ocurre a posteriori. Esto en las mismas calles, pleno centro, estamos hablando del 25 de septiembre, hace muy pocos días, nada más el día viernes, alrededor de la 1 menos cuarto de la tarde. Ahí va a girar a la izquierda. Ahí van a verlo cómo termina todo, con un delincuente que va en moto, solo. Ahora el piloto de la camioneta, Ayrton Senna. Bueno, pero es parte justamente del entrenamiento. Miren cómo termina. Cuando gira, la camioneta sigue de largo y se lo lleva puesto. Con algunos raspones, magullones. Sí, la sacó barata, Sí, porque que te pegue un topetazo esa camioneta, amigo. Y detenido. Este hombre quedó detenido justamente con un arma, una pistola, lo que estamos viendo justamente allí en el lugar.
después de haber actuado y haber robado, en este caso en un local, en una verdulería, lo tenían identificado y lo persiguieron. En la policía municipal, justamente, que logró detener una Versa calibre 22, con numeración limada inclusive también, de este hombre. En donde, obviamente, a través de distintas cámaras lo que hicieron es detectarlo en el escape, en la huida, y obviamente lo detuvieron. Ahora, 38 mi ignorancia, ¿es legal que te atropelle, cuando te están persiguiendo, te atropellen así? Convengamos, detrás de la General Paz hay un código, el código de procedimientos es bastante elástico. Bastante. Yo quiero hablar de la efectividad del piloto. ¿Vos sabés lo que es perseguir con una... ¿Un tipo en una moto de contramano? Un tractor lo persiguió y no... La verdad que pudo haber hecho un desmán. O sea, lo pudo haber remachado contra un poste cuando lo impacta. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Como ustedes ven, lo acaban de ver en este video, la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos. Protegete con SPS, alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratarlo en tan solo 3 clics a través de sps.com.ar. Acordate, sps.com.ar. Cada familia es un mundo, pero todos buscamos lo mismo: vivir con tranquilidad. Protege a tu familia con SPS. Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. SPS. Cuidamos tu mundo. Y disfruta en Simmons este mes de la primavera. Descuentos únicos en colchones, sommiers y almohadas. 40% de descuento en 18 cuotas sin interés con los planes Ahora 12 en todos los productos Simmons. Acércate a un local o comprá en simmons.com.ar y comenzá hoy a descansar en primera clase. Mira. Simmons. Descansá en primera clase. ¿Me dejás ver qué IPF está más cerca?